Hola, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la sesión. Agradezco a quienes están presentes, como ya se los había hecho mención hace un momento, y vamos a dar inicio a la sesión. Esta semana es la semana 4. Vamos a estar trabajando una semana de integración de saberes, es decir, todo lo que durante estas 3 semanas estuvo trabajando, lo vamos a trabajar ahora o lo vamos a reunir. Vamos a ver ahora sí cuáles fueron los aprendizajes adquiridos y de qué nos sirven estos aprendizajes. Durante todas las actividades, pues ya estuvimos dándole un seguimiento, una utilidad a través de los foros, bien, para qué nos sirve aprender acerca de la historia. Vamos a dar inicio con el encuadre. En la orden del día, pues estaremos viendo más del encuadre, pues la evaluación, cómo se va a estar evaluando esta semana 4. También vamos a ver en qué consiste, cuáles son los contenidos de esta semana 4 y las actividades, así como información extra que les puede ayudar para hacer sus actividades. Al final, una sesión de preguntas y vamos a dar conclusión al final en nuestro módulo número 9. Para el encuadre de esta sesión, pues es la forma en que vamos a estar participando. Como cada sesión se los he mencionado, puede ser a través del chat, levantando la mano o simplemente integrándose en el micrófono, pues es decir, encendiendo su micrófono, pueden participar sin problema y pues de preferencia al final, pero si surgen dudas durante la explicación, adelante para darle solución y que no se nos vaya a pasar. Hay que tener respeto, paciencia y tolerancia hacia los demás, hacia la tecnología, que no siempre es como nosotros queremos, y también al aprendizaje. Vamos a ver que a través del diálogo nosotros aprendemos en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, en esta semana estaremos trabajando estas actividades. Son las últimas actividades, la semana 4. Es muy importante que consideren los porcentajes. Estamos hablando de la actividad integral, el proyecto integrador o actividad integradora, el foro integrador y además una autoevaluación. No hay que olvidar que también se contempla el 5% de su actividad en plataforma. Entonces, si se fijan, es un gran porcentaje. Ya tenemos más del 40%. Si juntamos también el trabajo en plataforma, pues ya tenemos bastante, casi el 50%. En esta semana que estamos actualmente, vamos a tener la entrega de las actividades, pero ahora ya no nos vamos a basar en esta tablita que nos comparte la plataforma al inicio, sino que en esta semana las actividades tienen ahora sí que más rápido de evaluación, como máximo son 48 horas para que yo les pueda evaluar, y es muy importante que consideren que no haya extensiones de tiempo. Eso es para que no se atrase en la entrega del módulo, es decir, nosotros tenemos una fecha para entregarlo y por tal motivo no se nos permite dar extensiones de tiempo. Entonces es muy importante que lo consideren para que entreguen sus actividades en tiempo. Como ya les había comentado, estamos en la semana de integración de saberes, ya es la última semana en la que vamos a recapitular todo lo que vimos en las otras actividades, en las otras unidades, y la vamos a hacer en una sola, contemplando ya su utilidad. Las actividades que vamos a estar realizando son estas, que es el proyecto integrador, el foro integrador, 2 actividades formativas y la autoevaluación. Estas son las actividades que tendrían que realizar esta semana, a más tardar el día domingo, ¿sí? Entonces son sus actividades. Y pues para empezar, ¿cuál es el objetivo de este módulo, de esta unidad ya para finalizar? Pues es integrar los saberes, fortalecer todos esos conocimientos que ya adquirieron durante estas 3 semanas que ya estuvieron trabajando estas 3 unidades y pues de alguna manera recuperar lo aprendido, ver que realmente pues sea satisfactorio su participación, sus entregas y pues que se adquieran los conocimientos o aprendizajes que se esperan de este módulo.
Vamos a empezar primero con un repaso de los contenidos que estuvimos viendo y al final vamos a ver las actividades. Estuvimos viendo las unidades, cada una con su nombre, entonces empezamos con la unidad 1, que es del México prehispánico al virreinato. En este estuvimos viendo, pues, desde la época prehispánica hasta que fuimos conquistados. Entonces, si vieron, pues es un periodo muy largo de tiempo en el que sucedieron muchas cosas y pues lo principal es que identifiquemos las culturas prehispánicas, cuáles eran sus características y cómo se vieron perjudicadas o beneficiadas o cómo nos modifica nuestra actualidad el que haya llegado un proceso de conquista a nuestro país. Recordemos que lo prehispánico hablamos de antes de que llegaran los españoles y pues principalmente estamos hablando de estas tres épocas, que es la prehispánica, la clásica y la posclásica. ¿Sí? Entonces, en cada una de ellas vemos características muy similares, pero que van evolucionando. En la primera, pues empezaron las con todo lo que implica una civilización, cultura, arquitectura, religión, organización social, organización religiosa, mil cosas que pueden implicar lo que es una sociedad. Y pues ya al final que fue la llegada de la época de los imperios, y posterior la llegada de los españoles, ya por eso sería posclásica. También es importante recordar que esta línea de tiempo que vemos aquí, pues se ve reflejada en espacios, territorios que tuvimos en México y en los cuales se divide esta parte que nosotros estábamos viendo en las primeras la parte que correspondía al territorio mexicano en ese entonces, si lo comparamos a lo que es actualmente o lo que fue hace unos 300 años, pues si se fijan, abarca toda esta parte donde se divide en Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, que tenía sus características particulares cada uno y aparte se subdividía. Recordemos que Mesoamérica era donde se concentraban las culturas y cada una tenía una subregión. Entonces no hablamos solo de Mesoamérica, sino que aparte de eso se clasificaba de acuerdo a los grupos sociales que estaban en ese espacio o características similares. Vimos también las diferentes culturas, cuáles eran sus características, cómo se organizaban socialmente, también en qué lugar estaban en cuanto al territorio y cuáles eran sus formas de vida, a qué se dedicaban cada una de ellas. Vimos la ubicación, lo que les comentaba, las características y qué fue lo que más les sorprendió cuando llegaron los españoles, que fue esta parte de los sacrificios mexicas y que en general todas las civilizaciones tenían una parte de sacrificios, algunos de una manera, otros de otra, pero pues es algo que se encuentra muy respaldado en registros que hicieron quienes estuvieron aquí durante la conquista. Sabemos que quien fueron los primeros exploradores fue Cristóbal Colón en llegar a esta área de América, pero pues posteriormente llegó Hernán Cortés con su viaje en el que conoció a diversas civilizaciones con las que tuvo tratos y que también con las cuales peleó para quedarse con territorio. Recordemos que quienes estaban al frente o principalmente eran los aztecas y pues era una civilización muy fuerte que quería mandar a todas las demás civilizaciones y pues muchas de ellas no estuvieron de acuerdo y se unieron a Hernán Cortés para derrocarlos. Uno de los emperadores que estaba aquí en México, que estaba al frente de las civilizaciones, pues fue Moctezuma, con quien tuvo tratos, pero pues sabemos que al final pasaron muchísimas cosas, y entre unas de ellas, pues las peleas, todas las enfermedades que trajo los españoles, pues hicieron que se diera la caída de Tenochtitlan. Además, pues sabemos que hubo apoyo de parte de mismas civilizaciones que se encontraban en el territorio. Pero pues sabemos también que esta parte pues no solo fue positiva ni negativa, sino que tuvo un conjunto de todo, hubo mucha destrucción, se destruyeron muchos espacios que eran para sacrificios. Sabemos que también los españoles pues venían con la religión católica, entonces al ver este tipo de rituales que se hacían en esta zona pues no estaban de acuerdo y buscaron siempre adoctrinar
a las nuevas civilizaciones. También se dio el mestizaje. Nosotros sabemos que ahorita somos un país también megadiverso, no solo hablando de territorio, de climas, de zonas, de ecosistemas, sino que también culturalmente somos un país megadiverso. Entonces, esta es otra de las consecuencias que tuvimos durante la colonia y que se ven todavía en la actualidad, que en ese entonces también se dio la esclavitud, pero también se dio el comercio. Hubo algo de internacionalización o se pudo empezar a ver esta parte primera de la globalización, de europeización, es decir, que mucha de la cultura que se encontraba en Europa, de las ideas, de los pensamientos, a través de los españoles llegó a esta parte de México. Entonces, aquí ya se da la consolidación con las familias españolas que venían de allá, empezaron a tomar tierras, se encargaban de muchas áreas, de muchas personas, entonces para mantener el control se dividieron las tierras, se genera ahora sí lo que es la Nueva España o se consolida como tal un territorio español y pues existe el colapso indígena. Ahora sí, ya con todo lo anterior que vimos, allá se da el colapso indígena a través del sometimiento imperial. Posterior a este trabajo que tuvieron los frailes que estuvieron trabajando, las familias españolas al consolidarse, hacer de traerse las ideas a la Nueva España, a México, pero pues no estaban conformes ni los de aquí ni los de allá. Entonces se generan estas reformas borbónicas que viene de dinastías reales de Asturias, de Francia, que ellos querían seguir teniendo el poder y ponen a gente de esas dinastías en la corona española y pues lo que ellos querían era no perder el control, generan reformas con objetivos muy claros sobre lo que ellos querían, quitarle el poder a la iglesia, mantener ellos el poder haciendo diligencias o dividiendo los territorios en intendencias y mandando a más gente. Entonces, sus objetivos eran muy claros de mantener el poder en la corona y que no se les fuera de las manos. Ya con esto damos inicio o pie a la parte de la unidad 2, que ya empieza la independencia y hasta la revolución. El propósito pues es que veamos cómo se dieron estas luchas y cómo influyeron a lo que es ahora la nueva identidad mexicana. Con todo esto que estuvo pasando a partir de las reformas borbónicas, pues también hubo una crisis hispánica, una crisis de la monarquía española que inició alrededor de estos años, de 1808 a 1814, que es más o menos cuando se empieza las ideas revolucionarias de la independencia y pues aunado a esto pues que Napoleón estuvo ahí invadiendo España, debilitando económica y militarmente a este gran poderío y pues esto impactó también en la guerra de independencia. Hubo muchos acontecimientos internos y externos, sabemos que hubo otros países que se independizaron que no estaban muy lejos, se dieron cuenta que estaban descuidando la parte de la Nueva España y pues que también había gente dentro de Nueva España que venía de España, que eran mestizos, criollos, que no estaban conformes, que eran peninsulares, que no estaban conformes unos con otros, entonces también esto dio pie a que se diera el levantamiento. Ya hablando en sí de lo que es la independencia, pues sabemos que hay muchos personajes y muchos de ellos participaron en diferentes etapas de la independencia. Ustedes mismos lo hicieron en sus actividades, en la parte en la que hacen la tabla comparativa, la tabla descriptiva de cada uno de los personajes, en qué parte de la independencia estuvieron, si fue al inicio, si fue durante la consolidación o fue durante la consumación. Entonces, en cuál parte del proceso estuvieron y qué hicieron cada uno de ellos. Por mencionar algunos, pues estuvo Josefa, Miguel Hidalgo, Félix Calleja, Allende, entonces podemos mencionar muchísimos más que ustedes ya vieron ahí, Javier Mina, etcétera. Ya después de esto, pues ya se viene la instauración del Estado mexicano,
Sabemos que hubo otros personajes desde que se dio la consumación de la independencia hasta que empieza el porfiriato, hubo pues de alguna manera un proceso en el que se empezó a consolidar un poco ya ahora sí la independencia a través de un Estado como tal conformado, pero pues se requirió también de intervenciones extranjeras. En ese momento muchos liberales conservadores en los que seguir la idea de los españoles que habían ido a México, en ese entonces ya República restaurada, pero también había otros que querían completamente libertad, querían separarse de la iglesia, querían liberarse completamente. Pero pues llega la Díaz, que duró alrededor de 30 años en el poder, con grandes avances, pero también con grandes desigualdades, entre las cuales pues se ven las desigualdades sociales, las desigualdades laborales. Durante su periodo de gobierno hubo muchos levantamientos, muchas huelgas, y pues esto dio pie a lo que es la Revolución Mexicana. Aquí tenemos algunos personajes: a Francisco y Madero, a Villa, a Carranza, a Zapata, que muchos de ellos, cada quien con sus características similares, también lo hicieron en una de las actividades, identificar quiénes contribuyeron a sus movimientos, cuáles eran las ideas o los objetivos de estos movimientos, y que al final lo que dieron como resultado fue la Constitución de 1914, en la que se daban garantías de todos los pobladores por igual, y que es la Constitución que actualmente nos rige. Ya posteriormente empieza el cardenismo, con Lázaro Cárdenas. Su gobierno es un parteaguas para cambios, para estabilidad del país como tal, a través del corporativismo, en el que él, a través de las instituciones, lo que crea es un control de la sociedad de alguna manera para manejarlo, pero que benefició en muchos sentidos. La creación de muchas instituciones que ahorita son todavía importantes, como el IMSS, la reforma agraria que todavía está vigente, instituciones educativas, la expropiación del petróleo y la formación de Pemex. Entonces, todos estas instituciones que él creó, pues sirvieron para darle una estabilidad al país. Posterior a esto, pues también es importante mencionar que empieza la política como la conocemos actualmente con el Partido Revolucionario Mexicano, que posteriormente, con cambios constantes, se vuelve el PRI. Lo que ellos buscaban era industrializar, dar importancia al pueblo y pues generar importaciones. De alguna manera se dio el crecimiento demográfico durante esta etapa de posguerra, y pues hubo un crecimiento grande. Se empezó ahora sí que las grandes ciudades se empezaron a notar a nivel nacional y mundial, y pues empezó a dar la democracia. También posterior a esto, pues se dieron los movimientos sociales, es lo más reciente que estuvimos viendo la semana pasada, movimiento estudiantil que exigían derechos, cómo todos estos movimientos siguen vigentes. También en su actividad vieron cómo integrarlo, cómo hacer una comparativa de lo que sucedió en ese entonces y si sigue sucediendo, si todavía esas ideas siguen siendo actuales. Entonces es muy importante cómo los movimientos sociales, como los movimientos civiles o las sociedades civiles que se crearon a partir del terremoto de 1985, la formación de la oposición que todavía existen actualmente. Gracias a este tipo de movimientos, pues se crearon nuevos partidos políticos, y otro movimiento, pues el levantamiento indígena del ZLN en Chiapas. Entonces, todos estos movimientos nos ayudan a lo que es ahora la conformación de un Estado mexicano. Uno de los puntos también que vimos ya de la actualidad, pues es la liberación económica a través de los tratados, como México forma parte de diversas instituciones internacionales que nos permiten de alguna manera democrática y equitativa trabajar junto con otros países para la estabilidad nacional, y pues algunos de ellos son los tratos comerciales o los tratados comerciales que tenemos con ellos, que nos permiten el crecimiento, pero también la estabilidad. Y pues por último, como todo esto nos
nos lleva a formar parte de este país y en qué momento ya nosotros nos podemos decir ciudadanos. Entonces, si vemos todo lo que viene siendo historia, nos va formando. Es como cuando nosotros tenemos un novio, una novia, pues nosotros no nada más llegamos y, te llamas fulanito de tal, no. Ya nos gusta conocer sobre qué es lo que le gusta, dónde estudió, dónde trabajó, a qué se dedicaba, si tiene familia. Entonces, estamos hablando de la historia de esa persona. Entonces, es lo mismo con nosotros y con nuestra historia. Si nosotros queremos conocer a nuestro país y formar una relación sana con nuestro país, es muy importante que conozcamos su historia. Sí, imaginemos que es una relación de noviazgo con México y entonces es importante conocerlo, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Y pues aquí viene esta parte de los desafíos que en la actualidad tenemos. Entonces, con esa relación con nuestro país, ¿qué vamos a hacer? Si no lo conocemos, pero pues si ahora ustedes ya con este módulo 9 pues ya lo están conociendo, entonces vamos a ver qué podemos hacer, cuáles son los desafíos, ya lo sabemos, pero pues también tuvieron propuestas, en sus actividades también estuvieron trabajando propuestas de cómo podemos nosotros hacer algo por nuestro país. Entonces, estos son los contenidos. Recordemos que es una etapa de integración, ya son los productos integradores. Entonces, todo esto que vimos lo vamos a juntar en uno solo, es decir, rescatar los conocimientos, los contenidos, los aprendizajes más ricos y quedarnos con ellos. Entonces, lo vamos a hacer a través del foro y del proyecto integrador. El proyecto integrador tiene como nombre Construcción de la Nación Mexicana. Es un documento descargable y editable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Viene para que nosotros hagamos un organizador gráfico, se haga una reflexión y eso es todo. Pero sí es muy importante que contemplen el valor de este documento, esta actividad, este proyecto tiene un 30%. Entonces, más o menos hagan cuentas de cómo les ha ido en las otras actividades y échenle ganas porque este tiene un gran porcentaje. Entonces, el que no entreguen pues es muy importante, puede parecer que no vamos a avanzar. Entonces, busquemos realizarlo. Es muy importante que consideremos y que reconozcamos que es un organizador gráfico. Un organizador gráfico no es un resumen. Estamos hablando de una herramienta que nos permite organizar de manera visual información, es decir, que nosotros a la vista nos llame la atención esa información. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues que sea de fácil aprendizaje, es decir, que sea breve, que sea de alguna manera que nosotros esa información la podamos tomar muy fácilmente y podamos utilizar, es decir, mover esa información, que sea de alguna manera dinámica y que sea una manera en la que ustedes organicen esta información. Si se fijan, yo pongo arriba algunos ejemplos de lo que son los organizadores gráficos, es decir, nosotros podemos estar realizando algunas tablas, agregando imágenes, pero recordemos que tiene que ser con es decir, con poco texto, de alguna manera, que no sea solo copiar y pegar la misma información que ya tenemos, sino que nosotros de esa información que obtuvimos podamos resumirla, podamos extraer lo más importante y entonces sí acomodarla en algún organizador gráfico. ¿Qué organizadores gráficos tenemos? Ya estuvieron trabajando algunos en sus actividades. Les comparto algunos otros, los cuadros comparativos, es decir, en el que nosotros comparamos la información de una cosa y de otra, los mapas mentales, recuerden que los mapas mentales son ideas claves o palabras clave y lo complementamos con imágenes que nos traigan la información a la mente, es decir, que con una imagen tú puedas reconocer toda la información que viene alrededor, ¿sí? No es necesario poner un párrafo completo. Si tú ves una imagen y ves una imagen no sé, por ejemplo, de Porfirio Díaz, ¿qué significó para ti Porfirio Díaz? Entonces puedes agregar más imágenes alrededor que lo complementen y alguna que otra palabra, ¿sí? También hicieron infografías. Recuerden que esa sí lleva un poco más de información, pero también es breve, acompañada de imágenes y lleva otra organización, ya que el mapa mental va con las manecillas del reloj. Pueden ser mapas conceptuales, mapas de ideas, diagramas de flujo, diagramas de Venn, cuadros sinópticos. Hay muchísimos, muchísimos. Entonces, ustedes busquen una manera de hacer un organizador gráfico. De todas maneras, ahorita vamos a ver la rúbrica para que vean cómo se evalúa.
Lo que les comento, sí es muy importante que veamos la rúbrica porque nos va a permitir responder de manera clara y argumentada lo que nos está pidiendo. Es importante buscar fuentes confiables. En algunas de las observaciones que les hago, sí es importante que las tomen en cuenta porque me sacan información del Rincón del Vago, o sea, de lugares en los que ustedes pueden encontrar el documento de Chuchito que lo subió y se lo inventó. Entonces, ¿cómo vamos a tener información confiable si ni siquiera tiene las fuentes de información citadas o referenciadas de manera correcta? Entonces, es muy importante que busquemos buenas fuentes. Hay que atender a la totalidad de las indicaciones, buscar la ortografía, que siempre pues tratemos de mantener también nuestras reglas de etiqueta. Entonces vamos a irnos ahora sí a la plataforma para revisar. Vamos a revisar ahora sí los contenidos. Nos vamos a ir directamente a esta parte donde tenemos las actividades en la semana 4. Santo cielo. En la semana 4 y nos vamos a ir al proyecto. ¿Ok? Ya estando en el proyecto integrador, pues ahí viene cuál es el objetivo, qué es lo que buscamos realizar o cómo lo vamos a realizar, las indicaciones. Es importante que lean el propósito para que también sepan si lo que ustedes están haciendo está cumpliendo el propósito, pero pues aquí viene de todas maneras buscar información sobre lo que nos está pidiendo, qué se va a entregar y cómo se va a entregar. Aquí vamos a ver la rúbrica. Es importante que veamos la rúbrica porque aquí es donde surgen muchas dudas de qué es lo que van a hacer. Entonces, al momento de nosotros ver el nivel experto, lo ideal es que todos tengamos un experto en la entrega de nuestra actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descargar un documento, que es el que nos pide aquí, realizar un organizador gráfico, es decir, solo vamos a organizar uno. Si hay alguien que le parece que son demasiados temas y quiere agregar uno por cada uno de los temas, adelante, es bienvenido a ser estos organizadores. De todas maneras, lo importante es que ustedes rescaten la información principal de estos temas que se señalan. Ahorita vamos a verlo. Entonces, aquí desde este punto, si nos vamos a la rúbrica, nos pide un organizador gráfico que desarrolle claramente la información, es decir, que deba tener toda la información que nos está solicitando. Las conclusiones deben de tener al menos 10 renglones, es decir, más de 10 renglones, aceptable. Menos de 10, pues va a ir disminuyendo. Recuerden que esto tiene que ver mucho con su evaluación, es una manera de medir. Entonces aquí, si estamos hablando de una conclusión, es a qué llegaron ustedes. Al final de toda esta información que tienen, qué es a lo que llegan al final, cuál es su pensamiento, qué es lo último, para que no me copien y peguen información de internet, porque aquí está hablando de tu conclusión de manera individual, no te está pidiendo la conclusión del autor fulanito, del autor perenganito. Entonces aquí sí es importante que vean que sea su información de ustedes. Emplea la tecnología, es decir, que sabes editar el documento, que atiendes a todas las indicaciones. Esto es importante porque a veces ahí dice 10 renglones mínimo y ponen 2 renglones. Entonces ya de ahí ya no tienes la puntuación porque ya no estás con las indicaciones. O me hacen un resumen en lugar de un organizador gráfico. Entonces, pues ahí tampoco está siguiendo las indicaciones porque te está dando claramente qué es lo que te está solicitando. Utiliza el espacio para el envío en la plataforma, entonces vamos bien. En la comunicación, pues es coherente, hay que ver, léanlo antes de enviarlo, a ver, ¿tiene sentido lo que estoy escribiendo? A veces estamos escribiendo y ya cuando lo leemos vemos, caray, como que no es lo que yo quería decir. Entonces escriban, redacten y después léanlo en voz alta para ver si es cierto que es lo que ustedes estaban tratando de comunicar. También si ustedes siguen las normas en etiqueta, que no tengas errores de gramática, sintaxis, revisen ustedes sus dispositivos, todos tienen para corregir, la mayoría te corrige hasta si te falta una S al final, cuando estás haciendo algo en plural, en lugar de forma era formas, pues te lo corrige. Entonces,
busquen las estrategias para que ustedes puedan mejorar su ortografía y su sintaxis. También a veces si hay una palabra que no concuerda con la oración, te la elimina. Entonces busquen por favor sus recursos. Igual creo, yo al inicio les compartí uno sobre cómo hacer, cómo corregir esta parte. Y ya en esto del pensamiento crítico, pues estamos hablando de que ustedes recuperaron la información, de que ustedes consultaron la información y que lo comprenden, que es claro lo que ustedes están adquiriendo. Y en esa parte estamos hablando del pensamiento crítico, entonces aquí, si copiaron y pegaron, ya no tienen esta puntuación. Entonces, recuerden la importancia de revisar la rúbrica, porque aquí nos dice qué tú al ver tu trabajo, tú puedes decir, yo me voy a sacar un 9, un 10, dependiendo la puntuación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, si no tienen duda, nos vamos a ir ahora a la siguiente actividad. Ya estamos aquí en la parte de los organizadores, pero vamos a ir ahora a lo que es el foro integrador. En el foro integrador es un foro evaluable en el cual tienen que participar al menos en 4 ocasiones. Ahí nosotros nos vamos a ir ahorita para ver cuántas participaciones nos pide y qué tenemos que hacer en cada una. Este foro se los voy a evaluar entre lunes y martes. Igual el foro integrador, como el proyecto integrador, tengo hasta el martes para evaluarlo. Entonces, ustedes tienen hasta el día domingo en la noche para subirlo, pero yo hasta el martes. Entonces, el martes es fecha límite en la que ustedes pueden recibir su evaluación, ¿sí? Y pues se va a hacer una retroalimentación. Yo voy a hacer una retroalimentación en el foro, pero también voy a hacer una retroalimentación personal, es decir, de cómo fueron sus participaciones de manera individual. Vamos a ir a ver el foro, también para que identifiquemos lo mismo. Aquí ya no vamos a ver la rúbrica, pero sí nos vamos a ir a los puntos que nos pide. Aquí nos dice, menciona al menos, participa al menos 4 veces, y aquí nos da qué vamos a participar o sobre qué vamos a hablar. Nos pide que tengamos en mente siempre esta pregunta: ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Ahora que ya vieron toda esta información, tanto en los foros como en las actividades y los recursos, hay muchas cosas que nosotros nos hacen ser mexicanos, pero ustedes cómo se sienten. Entonces, aquí vienen varias participaciones, dice que al menos 4. En la primera, ustedes van a responder a la pregunta, argumenten. Cuando hablamos de, no, me hace ser mexicano el fútbol, no hay argumento. Entonces, ¿por qué el fútbol? ¿Qué tiene el fútbol? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me gusta el fútbol? ¿Por qué me siento mexicana con eso? ¿Qué tiene de mexicano el fútbol? Entonces, ya cuando exponemos todo esto, entonces ya nos damos cuenta que sí hay un argumento. Entonces, necesitamos argumentos sobre historia, sobre lo social, o sea, es decir, la base de por qué estamos sintiéndonos de esta manera. En la segunda intervención, tú vas a replicarle a un compañero, entonces, él va a comentar algo y tú le vas a comentar algo a él. Y en la tercera participación, al contrario, a alguien que te haya comentado en tus participaciones, le vas a responder, ¿sí? En caso de que alguien no comente su participación, ustedes intenten participar en otros, es decir, no nada más retroalimenten a un compañero, retroalimenten a 2 o 3, váyanse en las participaciones de varios y digan, esta me parece interesante, yo no concuerdo con esta. Entonces traten de generar un diálogo con ellos para que estos 2 puntos los tengan completos. Y ya al final, la última participación nos dice que van a hacer ustedes una conclusión de todo lo que leyeron, de las participaciones, de todo lo que aprendieron del módulo. Entonces, esto es muy importante para que ustedes tengan todas sus participaciones. Y ya por último, que esto es muy, muy, muy importante, es hacer su evaluación. Su autoevaluación es importante, tiene poco valor, pero no es tan poco. Entonces, nosotros al retroalimentarnos a nosotros mismos, reconocemos en qué podemos mejorar y en qué vamos bien. Entonces, sí es muy importante que lo hagamos, porque nadie me va a decir
si estamos bien o mal, más que nosotros sabemos en qué podemos mejorar y si queremos cambiarlo. Entonces es importante que hagan su autoevaluación, tiene el 5% y es muy, muy importante que al final le den guardar para que se pueda cerrar la autoevaluación. Si no se cierra correctamente o no se guarda, entonces no van a tener ese porcentaje, no van a tener esa calificación. Y pues no hay prórroga, aquí ya no se puede abrir esta actividad, entonces al final asegúrense de haber respondido todo lo que nos solicite, pero también de guardarlo, ya que cuando le den guardar, adelante. Y acá tengo algo muy, muy importante, estas dos, que son unas encuestas, vamos a irnos también a la plataforma para que las vean, porque aquí también en algunos de los casos han surgido dudas. En la última parte del módulo, de este módulo, pero en la semana 3, aparece esto. Miren, si se fijan, acá estamos en la semana 3. A ver, denme un momento, está cargando. Listo. Estamos en la semana 3, ¿verdad? Entonces, ya que estamos en la semana 3, en la parte de abajo viene esta pestaña que dice encuestas. Es importante que ustedes respondan estas dos encuestas para que puedan acceder a la información o a los recursos de la semana 4. Es decir, es como un trampolín. Si ustedes ya terminaron la semana 3, está este sándwich de las encuestas para iniciar la semana 4. Entonces, sí es importante que lo respondan. Son 12 evaluaciones. Una es sobre el asesor, es decir, yo, y otra es en general sobre el módulo. Entonces, sí, les pido por favor que la respondan, ya que si no la responden no les va a permitir continuar. Ya les envié igual de todas maneras un recordatorio en el mensajero sobre esta información. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo les ha parecido la sesión? Si tienen alguien que ya haya consultado las actividades y que no sepa qué es lo que tenga que hacer. ¿No? Ya por último, nada más vamos a ver los descargables para que vean cómo viene organizada la actividad. Aquí es donde nos pide que hagamos nuestro organizador gráfico. Entonces, ustedes pueden hacer uno de cada tema o pueden hacer uno completo. Si se fijan, aquí viene como si fuera uno solo. Entonces, pueden hacer uno solo. Eso es lo ideal, que ustedes en un solo organizador gráfico puedan integrar toda la información del módulo. Entonces, aquí ya nada más vienen los temas que debemos de abordar en cada uno de estos apartados. Y esto es lo único que nos pide. Y por último, hacer la reflexión de estas dos cuestiones acerca de estos dos temas. Esto es lo único que vamos a hacer en el foro integrador. Acuérdense agregar las fuentes. Perdón, en el proyecto integrador. Entonces, eso es todo hasta ahorita. Si no hay una duda, continuamos con la presentación. Recuerden participar en el foro. También tenemos el foro Aprendiendo, donde también estamos ya participando algunos. Entonces, por favor, ingresen. Esto les sirve para generar un pensamiento crítico, a tolerancia hacia otras posturas. Entonces, pueden ingresar. Recuerden revisar la guía, entre los recursos que nos da la plataforma, porque de ellos pues les va a servir para completar sus actividades de esta semana, que es el proyecto y el foro. Recuerden los tiempos, tenemos hasta el domingo, por favor entreguen antes porque se puede saturar. En caso de que se sature, no hay extensiones de tiempo. Entonces es muy importante subirlo antes de que sean las 11:50, porque a esa hora ya puede ser que la plataforma ya no les permita completar su actividad o subirla. Entonces hay que hacerlo antes, dense un tiempito, cuando vayan en el camión vayan descargando los documentos o tráiganlos en su teléfono, o a la hora que tienen la hora de la comida vayan viendo los recursos para que puedan ir avanzando, hacer una libretita las anotaciones y ya nada más para que lleguen y completen su actividad. Dense un tiempo.
Igual ya saben que estoy en el mensajero de la plataforma para que puedan consultar cualquier duda que tengan, inquietud, queja, recomendación, lo que sea. Ustedes pueden ahí mandarme un mensajito y yo estaré atenta a responderlos. Igual ya saben que también está el correo electrónico en el cual me pueden contactar en caso de que sea alguna otra situación que no puedan ingresar a la plataforma o lo que sea. También estoy ahí al pendiente. Esta grabación pues estará en la semana, el día de mañana a más tardar. Espero que se pueda el día de hoy y la subo hoy mismo. Y estaré compartiendo algún recurso que les va a servir para completar sus actividades. Recuerden nuevamente, los porcentajes de la semana son muy altos, tan solo las actividades que hacemos esta semana, entonces busquen algún tiempo para realmente hacerlos con calma, con detenimiento, no solo centrarnos en el porcentaje, sino también en el aprendizaje, hacer las cosas bien y que ustedes puedan adquirir los aprendizajes de este módulo. Y como les comentaba, pues la plataforma cierra el domingo a las 11:55. Recuerden que ya después de esa hora ya no se puede subir, entonces háganlo antes, de preferencia una hora antes mínimo para que no se sature. Y su consulta de calificaciones las pueden consultar a partir del día domingo, dependiendo si puedo terminar temprano, perdón, desde el día martes, y si no, hasta el miércoles en la mañana, para que estén atentos y puedan descargar su información. Y por último, pues les comparto mis referencias de donde yo extraigo información. Recuerden que cada semana les estuve compartiendo o al menos mostrando de dónde obtuve información para hacer mis presentaciones. Y pues aquí una recomendación: Canva es muy bueno para hacer eh, las, los mapas mentales. También se pueden hacer infografías ahí. Vienen muchos recursos. Ustedes pueden pegar imágenes también externas, no es necesario de ahí. Y no necesitan pagar. Con la versión gratuita se pueden hacer muchas cosas. Entonces, es muy recomendado. Si tienen alguna duda, chicos, aquí estoy. ¿Alguna duda los que están presentes en la sesión? Bueno, parece que no hay ninguna duda, tampoco en el chat. Les agradezco mucho que estén en la sesión, como les dije al inicio, quienes tuvieron la oportunidad de estar presentes, yo sé que trabajan, y quienes no, pues ya saben que queda grabada la sesión. Les deseo un muy buen fin de módulo, se acabó ya el curso, estamos a nada de terminarlo, hagan su mejor esfuerzo y yo estoy aquí al pendiente. Vamos a finalizar la grabación y nos despedimos. Que tengan una bonita noche.